Buenos días. Qué lindo son los coros que hemos cantado, que hablan de un Dios soberano, un Dios que está en el control de nuestra vida. Como bien oraba Diego, hacía mención de que todos aquellos que hemos creído en el Señor, ahora tenemos un nombre, dice la Biblia, que jamás, diciéndolo en palabras muy cotidianas nuestras, ¿no?, que jamás podríamos haber pensado ser llamados hijos de Dios, y que el Dios soberano que controla el cielo, que controla la tierra, es nuestro Padre. Y nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, no por mérito humano, sino por la obra de Cristo, podemos entrar a su presencia en este lugar, en cualquier lugar, y como bien también decía Daniel, en el día en que andamos afuera, en nuestro trabajo, en nuestra casa, y rogarle a este Dios. Así que qué lindo es lo que hemos cantado. Yo quiero invitarlos en esta mañana a considerar una carta muy cortita. Hace algunos domingos en la Cena del Señor compartí algunos versículos de esta carta y bueno, hoy lo vamos a, por así decirlo, lo vamos a explayar más. Es la carta de Filemón. Pablo a Filemón. Si usted tiene su Biblia y por ahí no lo encuentra, si encuentra Hebreos, está antes Filemón, está pegadito, es una carta muy chiquita, cortita. Y como yo les decía, es lo que yo quiero compartir en estos minutos con ustedes. Esta carta, mientras usted lo va buscando o se va proyectando en la pantalla, esta carta es una carta conocida como la carta del perdón. Aun cuando en esta carta no se menciona la palabra perdón, es conocida como les decía, la carta del perdón. Yo le compartí a los hermanos, y lo vamos a hacer a modo de introducción para que nos dé claridad cuando nosotros leamos, les compartía brevemente el contexto de esta carta. Hay en Colosas, en una ciudad prácticamente chiquita, había un hombre que parece recursos porque tenía una casa y porque tenía esclavos. Esto era evidencia que este hombre tenía recursos, por así decirlo, que estaba bien económicamente, y al menos tenía un esclavo, porque lo relata esta carta. Este hombre llamado Filemón, y lo vamos a nombrar muchas veces, y de hecho usted, si lo ha abierto su Biblia, puede ver que es la carta del apóstol Pablo a Filemón. Este hombre se convirtió al Evangelio, creyó en Cristo por medio de Pablo usado por Dios como instrumento, él se convierte. Pero la historia que nos relata en estos versículos es que este hombre tenía, como les decía, un esclavo, y este esclavo, que se llamaba Onésimo, como vamos a ver, un nombre muy común para ponerle al esclavo. Uno, cuando tiene un hijo, empieza a ver en qué nombre le pone. Bueno, era muy común en la antigüedad que se le pusiera Onésimo a los esclavos, pero este esclavo tiene la particularidad que un día decide fugarse de la casa de su amo. Es decir, él estaba en Colosa, en una ciudad muy chiquita, se escapa de su amo. Nosotros pensemos también que por ahí no es la idea que muchos tenemos de esclavos, de estar con grilletes, con cadenas, sino que muchos de estos esclavos, cuando leía esto, podían ser hasta médicos, ¿sí? Podían ser personas que de alguna manera hasta se hacían amigos de su amo y vivían, y cuando aún podían pagar su libertad no querían porque estaban muy bien con sus amos. Así que de alguna manera este hombre tenía ciertas libertades, este tal Onésimo, para entrar y salir de la casa de Filemón, su amo, pero un día él decide escaparse. Y él escapa a otra ciudad mucho más grande, donde prácticamente el tercio de la población era esclava, entonces era el mejor lugar para esconderse, y era en Roma, una ciudad muchísimo más grande, era de alguna manera la ciudad más grande en esa
en esa zona y era, como les decía, el lugar propio para que un fugitivo se escapara. Pero, por otro lado, en Dios habíamos hablado que Dios es soberano. Dios soberanamente había hecho que Pablo, por otro lado, por así decirlo, estuviera en Roma y estuviera preso. No sabemos en detalle cómo, pero en Roma, una vez que este fugitivo Onésimo está en Roma y Pablo está preso en Roma, ellos se encuentran. Algunos dicen, yo les decía a los hermanos, algunos dicen que se encontraron juntos en la cárcel, como que si Onésimo estuviera en la cárcel. Algunos otros pensamos que no, porque si un esclavo era tomado preso, jamás podría salir, o por lo menos si su amo no lo permitía. La cuestión es que sí se encontraron en la cárcel y como Pablo, como era de costumbre, tanto a la élite, como fue Filemón, pero como también a unos esclavos, como el llamado Onésimo, le predicó el evangelio y este hombre se convirtió. Y este hombre empezó a servir y a estar con Pablo y estar ahí en Roma. De alguna manera, Filemón le servía a este preso llamado Pablo. Pero había algo que que Onésimo tenía que arreglar. Si nos acordamos, este hombre, este esclavo, se había escapado de la casa de su amo, había pecado contra su amo, había hecho lo incorrecto contra su amo y él tenía que volver. Miren, yo también les decía a los hermanos, si en otro contexto, porque sabemos que Filemón era cristiano, si un esclavo volvía a la casa de su amo, era imposible, en primer lugar, que un esclavo voluntariamente, que se había escapado, volviera a la casa de su amo. Pero aún si con las mejores de las intenciones este esclavo era vuelto a su lugar, era muy probable que hasta muriera, hasta que muchas veces se usaba que el jefe de la casa, aunque parece eso horroroso, ¿no?, pero mataba al esclavo porque era de su propiedad, para que el resto aprendiera la lección que no tenía que escaparse. Pero allí en esa relación rota es que aparece un tercero, alguien que intercede, y es este Pablo que aboga delante de Filemón por lo que había hecho Onésimo. En esta carta, como les digo, llamada de perdón, dice un comentarista, la carta de Filemón es un retrato del Evangelio en acción. Un esclavo culpable es restaurado y recibido como hermano en Cristo. Así es el perdón cristiano. Una vez más, hablando de esta carta, un comentarista dice, la carta de Filemón es un retrato del Evangelio en acción, de lo que usted va a escuchar en esta mañana. Un esclavo culpable es restaurado y recibido como hermano en Cristo. Así es el perdón cristiano. Antes de leer, aun cuando por ahí podemos tomar mucho en esta introducción, vamos a hacer un paréntesis. Porque es verdad, tal vez alguno de ustedes esté pensando en esta mañana, o si este video queda por ahí o alguien nos está viendo, se podría preguntar cómo es que la Biblia permite la esclavitud. Porque a fin de cuentas, aun cuando eran buenas relaciones, lo que estamos hablando acá y lo que vamos a considerar es la relación entre un esclavo y su amo. Y como hemos visto y hemos hecho mención, un amo podía llegar a matar a su esclavo porque era de su propiedad. ¿Cómo es que la Biblia permite algo de esta magnitud? Bueno, la respuesta sería, si alguien nos preguntara eso, es que la Biblia no permite en ningún momento, o no está a favor, mejor dicho, de la esclavitud en ninguna página de la Biblia. La Biblia no hace mención de que la esclavitud era algo bueno, de que la esclavitud tenía que practicarse y estaba, por así decirlo, como hoy escuchamos, a favor de la esclavitud. Bueno, alguien también nos podría decir, o esa persona podría cuestionarnos, y bueno, ¿por qué no condena directamente la Biblia a la esclavitud? Si es tan fácil. Bueno, una respuesta posible podría ser la siguiente. Miren, la Biblia contiene muchos mandamientos, al menos 10. Y ustedes, la mayoría lo saben, ¿no? Supongamos que en el 11 mandamiento dice que Dios manda a la gente que no tiene que haber esclavitud, que la esclavitud
nunca tuviera que haber existido. ¿Pensamos ahora que los hombres hubiéramos cumplido ese mandamiento? No. Si la Biblia ya nos dice que no tenemos que matar, ¿el hombre acaso no ha matado? Nosotros sabemos que desde el origen un hermano mata a su otro hermano por envidia, por orgullo. La Biblia dice que tenemos que adorar a Dios. ¿El hombre ha adorado siempre a Dios? No. Entonces, ¿cómo si Dios nos manda directamente, por así decirlo, que no hay que practicar la esclavitud? ¿Acaso el ser humano lo hubiera cumplido? Y la respuesta es no. Ahora, pero lo lindo y lo maravilloso de esto es que Dios no ha tenido por menos la esclavitud. De hecho, ha ido contra la esclavitud, no cambiando la cultura. Dios no viene a cambiar la cultura. Dios viene a cambiar personas que viven en una cultura. ¿Sí? Dios no quiere que nosotros, o que nuestro énfasis esté en nuestra manera de vestirnos, ni aún de comportarnos. No, Dios viene a cambiar nuestro corazón y que obviamente que nosotros como seres que estamos en este mundo vamos a cambiar la cultura, pero Dios no ha dejado cómo tiene que ser la cultura en la palabra. De hecho, lo que nosotros vamos a leer es parte de eso. En una relación vamos a leer en unos minutos que el amo tiene que tratar al esclavo como a su hermano. Esto era ilógico. Miren, saben que, no me quiero extender en este paréntesis, pero saben que los romanos habían aprendido mucho de los israelitas. Y habían aprendido que el esclavo, cuando era feliz, trabajaba mejor. ¿Sí? Y esto no hay que. Uno cuando está en un trabajo y tiene un buen clima laboral, es más fácil, ¿no?, desempeñarse. Entonces habían aprendido y, como les digo, los hacían estudiar, les iban pagando muy poco, pero de alguna manera cuando terminaba su vida, ellos podían de alguna manera pagar por su libertad, hacían arreglos, porque se habían dado cuenta una vez más que los esclavos cuando estaban felices trabajaban mejor. Pero nunca se imaginaron lo que nosotros vamos a considerar acá. Que tanto un esclavo como un amo, Dios puede cambiarle el corazón y puede llevarlos a una relación mucho más allá de esclavo y amo, o de amo y esclavo, que es la relación de hermano. Jamás se hubieran imaginado eso. Así que, respondiendo a eso, y ya terminando este paréntesis, Dios no ha cambiado y no cambia la cultura. Dios cambia a los hombres que viven en una cultura. Y Dios cambió, por ejemplo, si usted después lo quiere buscar, la vida de John Newton, o el corazón de este hombre que un día traficaba esclavos. Su negocio iba así. Y cuando empezó a traficar esclavos, se multiplicó, le fue bien, pero un día Dios tocó su corazón. Y aquel que traficaba esclavos para venderlos, para intercambiar por dinero, él fue uno de los principales que abolió contra la esclavitud. Porque Dios cambia corazones, tanto de amos como también de esclavos. Los invito ahora sí a abrir la palabra. Versículo 1 de esta carta, no tiene capítulos, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 4 y 5, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Doy gracias, dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti, Filemón, en mis oraciones. Versículo 8 al 20, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo,
Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Esto es lo que le compartíamos. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hasta acá, por ahora, de esta carta. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, hay un modelo hablando del perdón. No lo busque, yo se lo leo. Hay una oración que dice el modelo de cómo tenemos que perdonar. Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y esto es lo que se cumple en esta historia. Como les decía, y nosotros vemos que por medio de Pablo, Filemón se convirtió al Señor. Por medio de Pablo como instrumento es que Filemón obtuvo el perdón de Dios. Ahora es Pablo que tiene que perdonar a su esclavo Onésimo, de hecho mucho más que esclavo, a su hermano Onésimo. Y al cumplirse esta relación, ¿no? Mirando Colosenses 3:13, de la manera que Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que perdonar. Esto es lo que se está cumpliendo en esa carta. Filemón había sido perdonado por Dios y Filemón ahora tiene que perdonar a Onésimo. Yo quiero que nosotros miremos esta historia para comprender cómo es que Dios, o mejor dicho, el Señor Jesucristo, perdona. Entonces todo el tiempo vamos a estar viendo la historia, pero nuestra mente en esta mañana vamos a ir a través de la Escritura a pensar cómo es que perdona a Dios. A fin de cuentas no queremos quedarnos con esta historia. A fin de cuentas, como les digo y como dice Colosenses 3:13, nosotros queremos saber cómo es que perdona a Dios. Y lo primero que quiero mirar, para que haya perdón, o para que alguien tenga que recibir el perdón, tiene que haber un culpable. Dice allí en el versículo 10 y 11, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Qué paradoja, ¿no? Onésimo, voy a preguntarles a ver si van atendiendo. ¿Qué significaba Onésimo? Útil. Útil o provechoso. Ahora ese que es útil se convierte en un inútil porque ya no cumple con su amo, sino que se ha escapado. Y Pablo lo dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Y aunque Pablo apela a la realidad actual de ese momento, a donde dice, pero ahora a ti, es decir, ahora, él se ha convertido, él ha cambiado, ya no es el mismo que vos conociste, Filemón, ahora es útil. Pablo no ignora esa relación rota entre el amo y el esclavo. Y es lo que yo quiero comenzar mencionando. Hay cositas que quiero que miremos. En primer lugar, la responsabilidad que tuvo Onésimo en romper esa relación. Mire allí el pronombre, te fue. Y ¿se acuerdan las señoritas o las profesoras de lengua? Nos hacían, para entender lengua, nos hacía hacerle preguntas. Bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue? Onésimo. Onésimo fue quien le fue inútil. Onésimo fue aquel que hizo lo que no tenía que hacer. Si hay un culpable, Pablo me encanta, porque aun cuando esta historia, y yo les decía a los hermanos, me encanta, Pablo no hace de esto una novela. En esta novela o en esta historia hay un culpable, y ese culpable es Onésimo, que se escapó e hizo lo que no tenía que hacer. En ningún momento de la carta Pablo habla bien de las obras de Onésimo. Pablo no ignora lo que Onésimo ha hecho, y más adelante en el versículo 18
Pablo entiende que él ha cometido pecado, aun cuando quiere saber en detalle qué ha hecho. Dice, y si en algo te dañó o te debe. Es que un esclavo no se iba así. Muchas veces los esclavos hacían estragos, y no vamos a entrar en detalle, pero hacían estragos cuando se iban o por qué se iban de la casa de sus amos. Y esto es lo que, hablando de la relación del perdón y hablando del perdón mismo, es lo que nosotros, tanto aquellos que no, como bien oraba Diego, todavía no se han encontrado con el Señor Jesús como Salvador de su vida, pero también nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, esto es una realidad que muchas veces como hijos de Dios olvidamos. Si hay alguien culpable en esta relación rota no entre Filemón y Onésimo, sino entre nosotros y Dios, somos nosotros. Porque cada uno de nosotros se ha descarriado y se ha descarriado como ovejas. En Números capítulo 14, no lo busque, así vamos, o léalo de la pantalla mejor. En Números capítulo 14, versículo 18, dice algo maravilloso y que nos sirve para predicar el Evangelio. Dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, Números 14, 18, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios no puede declarar inocente al que es culpable. Como Pablo no podía declarar inocente a Onésimo porque era culpable. Él se había ido de su casa. Y aun cuando esto es terrible y aun cuando hemos visto algo de que, como la muerte física, cuando nosotros vemos nuestra enemistad con Dios, vemos lo tremendo o lo chico que queda la historia de Filemón y Onésimo. Porque nosotros no hemos pecado con un amo humano, hemos pecado contra el Creador de los cielos y la tierra. Nos hemos alejado de Él, hemos ido a Roma, no de un hombre terrenal, sino que del nombre que es sobre todo nombre, nuestro Creador. Aquel que nos creó como Onésimo, en el cual tenía un nombre de útil, aquel que nos creó para adorarlo y glorificarlo. Lo que nosotros hemos hecho ha sido todo lo contrario. Y esto la Biblia lo llama pecado. Y nosotros ya sabemos, y seguramente si usted ha venido domingo tras domingo, usted sabe, y lo hemos mencionado, y lo vamos a mencionar, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación. El pecado nos ha separado de Dios. Y si no entendés eso, mi querido hermano, y si no entendés eso, mi querido amigo, en esta mañana, no entendemos el Evangelio. Nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que entender y comprender y traer a nuestra mente que nuestros pecados nos separaban de Dios. Hoy, por su gracia, podemos alabarle. Hoy, por su gracia, podemos cantar como hemos cantado recién. Pero por nuestros pecados, no te olvides nunca, por nuestros pecados estábamos separados de Dios. Éramos responsables delante de Él. Ahora, esto es parte de la buena noticia. Entender la mala noticia nos hace comprender la magnitud de la buena noticia. Porque Pablo dice allí en los versículos 9 y 10, y ahí reitera varias veces, o al menos dos, la misma palabra, y eso por ahí cuando estudiamos es significativo. Pablo dice, más bien te ruego, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo le ruega a Filemón. Pablo lo tiene por culpable a Filemón. A Onésimo. Onésimo, Pablo no sabe como nosotros que Onésimo es culpable, pero se presenta delante, por medio de una carta, se presenta delante de Filemón y le ruega por Onésimo. Ahora la pregunta es, ¿qué gana Pablo con todo esto? Si a fin de cuentas le servía más en Roma que en la casa de Filemón. ¿Qué gana Pablo con todo esto? O mejor dicho, otra pregunta podría ser, ¿por qué ruega Pablo a Filemón? Y es la pregunta que vamos a contestar en el versículo 9. ¿Por qué le ruega Pablo a Filemón? Le ruega por amor. Ay.
Es tan extenso pensar en esto, ¿no? Que si hay alguien que de alguna manera perdía en esta relación o en esta nueva restauración, era Pablo. Pablo, vamos a ver, estaba dispuesto a pagarlo, Pablo se iba a quedar sin Onésimo. Y la pregunta es, ante el ruego de Pablo hacia Filemón, es por así, recibilo. Acá está, antes te fue inútil, ahora te es útil. Es culpable, sí, pero te suplico que lo recibas. Y le podríamos una vez más preguntar a Pablo, ¿por qué lo haces, Pablo? Y Pablo nos diría en una respuesta tan corta pero tan profunda, lo hago por amor. Lo hago por amor. Mire conmigo Gálatas 2:20. Le voy a pedir, no hay un micrófono por ahí, ¿no? Bueno, no importa, lo leo yo. Quería aprovechar a tomar agua. Está bien, Pablo, lo leo yo. Gracias. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, mire esto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Se ha puesto a pensar y te has puesto a pensar, hermanos, cómo es que Dios ame al pecador? ¿Se has puesto a pensar? Es tan grande el amor de Dios, tan eterno su amor, que Él ama al pecador, que Él ama a los onésimos, a los fugitivos, a los esclavos, aquellos que hemos ido, cuando teníamos que quedarnos en Colosas, nos hemos ido a Roma, aquellos que hemos irrumpido o todo el tiempo estamos contra la voluntad de Dios y por eso lo he leído. Y he leído estos 3 versículos porque si usted se da cuenta, amor es igual a la cruz. En la persona del Señor Jesucristo hablar de amor es hablar de cruz. Dice, nos amó, y ustedes ven en Filipenses y Gálatas, y se entregó a sí mismo. ¿Dónde se entregó? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y allí mi mente no tiene que quedar en Pablo, aun cuando me encanta esta historia. Mi mente tiene que ir a la persona del Señor Jesucristo y tu mente tiene que ir a la persona del Señor Jesucristo. Él se estaba entregando, ¿por qué? Y no lo dice la Biblia y seguramente no ha pasado, pero ilustrémoslo de esta manera. Si alguien le preguntara, no, todos se burlaban en el momento de la cruz, pero si hay alguien con un poco de lucidez le preguntara al Señor siendo crucificado allí, ¿por qué lo haces? De última, ¿por qué lo haces, Jesús? ¿Por qué lo haces, carpintero? Él diría, lo hago por amor. Y esto es maravilloso y esto es lo que tiene que clavar, y ahora empieza el Evangelio, porque ya hemos conocido que somos pecadores, hemos conocido que somos responsables, pero ahora aparece Cristo en nuestra vida y le preguntamos a Él, ¿por qué vas a hacer lo que haces? Y Él dice, lo hago por amor. El Evangelio es así de simple, yo no puedo agregar más palabras porque sería llenar un mensaje. El Evangelio es así de simple. Y dice Filemón capítulo 12, hablando de que Onésimo tenía que volver a la casa de su amo, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele con mano blanda. No seas tan duro, Filemón. Dice así, o dale una posibilidad, o escuchalo. No seas tan malo, o si vas a dar una lección que no sea, trata de, no sé, cuando latigues, trata de aflojarle un poquito a la mano. Dice así, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y no vamos a entrar en detalle, pero
de alguna manera Filemón estaba en deuda, por así decirlo, con Pablo, y lo estimaba mucho porque, como hemos considerado, por medio de él había llegado a conocer al Señor Jesucristo. Filemón hubiera recibido con el mejor de los halagos a Pablo. Ahora lo que le pide Pablo a Filemón es que de la misma manera que él lo hubiera recibido, ahora lo reciba al fugitivo esclavo este. Justificado pues por la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos ilustra, hablando de esta historia, cuando la palabra, como bien dice acá en Romanos, nos llama justo. Los injustos somos declarados justos. Aquellos que éramos propensos a morir, y nosotros sabemos que no a mano de un amo, como ya hemos dicho, que tal vez nos hubiera matado con el látigo, nuestra muerte era mucho más complicada, era estar en el infierno pagando por nuestros pecados por la eternidad. Pero aún así es como si el Hijo le dijera al Padre, Dios Hijo, el Señor Jesucristo le dijera al Padre, voy a morir por ellos, te ruego por ellos, tratarlos como a mí mismo. Y esto es la justificación, que Dios no nos trate como nos tendría que haber tratado y que Dios nos trate como tendría o como trata a su Hijo. Dios nos está mirando a aquellos que somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio también es para nosotros. Si no te conmueve el Evangelio, en palabras humanas, no te conmueve nada. ¿Cómo no te va a conmover el Evangelio? Que Dios te mira y Dios nos mira, y nos mira en Cristo Jesús. Nos mira justificado. No nos mira ante su justicia, obviamente que Dios va a tratar con el pecado de nosotros, pero no nos mira de acuerdo a cómo estuvimos esta semana. No nos mira de acuerdo a si hicimos el devocional en esta semana. No nos mira de acuerdo a si zafamos esta semana. Dios, cuando no nos mira, aun cuando quiere trabajar con nuestras vidas, y muchas veces tiene que limar, aun cuando Dios nos mira y mira a su Hijo, la justicia de su Hijo. Y como dice otro pasaje, es olor grato, eso es perfume a su respiración, a su olor, somos olor grato. Y esto es lo maravilloso, y esto es el Evangelio. Que aquellos que infundíamos odio y temor y desprecio, ahora somos olor grato delante de su presencia. Ahora hay una gran pregunta que nos podríamos hacer en esta historia, y está muy bien hacerla. Bueno, todo muy bueno. Pero ¿qué de las cosas que Onésimo ocasionó? Filemón tiene que hacer de cuenta que no pasó nada, más si el daño fue material, como era muy común. ¿Qué vamos a hacer con esto? O la pregunta podría ser mucho más todavía profunda en la historia de Dios y nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pecados? Y llegamos a los versículos clave de este pasaje donde dice, y si en algo te dañó, versículo 18 y 19, y si en algo te dañó o te debe, dice Pablo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Es maravilloso porque ahí la palabrita, esas 4 palabras que dice ahí, ponlo a mi cuenta, en el original es una sola palabrita, que bien lo traduce la Reina Valera de esta manera. Allí se usaba en la parte administrativa, era como, no sé si alguno fue grande, bueno, Laura me puede ayudar, la típica libreta donde uno va anotando lo que debe. ¿Se acuerdan que antes, ahora ya no hay tanta confianza, uno iba al negocio? Todos los que somos por ahí de pueblo, podemos decir, íbamos al negocio, le pasábamos la libreta, confiábamos en el negocio, ¿no?
y él nos iba anotando. A fin de mes había que arreglar las cuentas. Ahora hay una libreta mucho más grande y que no se llena con las cosas que vamos debiendo de un negocio, que se llenó de todas las cosas, en este caso, del cual Onésimo había cometido. Es como si Pablo le dijera, te paso este papel en blanco, poné todo lo que Onésimo debe. Y Pablo y Filemón llega y dice, me rompió una ventana, lo voy a anotar. Miren, no vamos a entrar en detalle, pero un esclavo cuando se fugaba no solamente rompía una ventana, no sé si habían ventanas, hacían atrocidades. Pero bueno, supongamos, rompió una ventana, lo vamos a anotar, me rompió un par de vasos, lo vamos a anotar, y esa hoja en blanco se llevaba y en algún momento se tenía que cancelar. Pablo está diciendo eso, si Onésimo te ha hecho daño y que seguramente no me ha contado detalles, Onésimo, ponerlo y cargarlo todo acá. Yo mismo, dice, es como si Pablo dice, yo mismo, yo de puño y letra escribo, yo lo pagaré. Y esto es maravilloso porque nos representa a esta relación que va mucho más allá de estos hombres. En la cruz del Calvario, como un acta que nos era contraria, nuestros pecados se anotaron en la cruz. Y cada uno de aquellas cosas que habíamos cometido, y no romper una ventana y romper un par de platos. Habíamos ido contra el Dios vivo y verdadero, como decíamos al principio, y nos hacía responsable, y nos hacía culpable, y nos hacía merecedor de pagar eso en la eternidad en el infierno. Y el Señor Jesucristo dijo, como Pablo, ponlo a mi cuenta, cargalo, que esto también, cargalo. Es como si nos diera ese papel en blanco, cargalo, esto también, esto lo va a cometer, cargalo, anótalo. Y el Señor dice, uno de mis ángeles lo va a pagar. No sé, Pedro y Jacobo lo van a pagar. No, es que ninguno lo podía pagar. Solamente tenía que pagarlo el Señor Jesucristo, el justo por los injustos. Y decir, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Es como una garantía. Y la mejor garantía del Señor es no la confianza que tenía Filemón en la firma de Pablo. La mejor garantía del Señor es que Él murió en una cruz por nuestros pecados. No hay mayor garantía que esta, una vez más, que el justo por los injustos. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y piénselo de esta manera, hermano, no tanto en esta historia, porque una vez más el fin no es quedarnos en esta historia, es quedarnos en tu historia. El Señor Jesucristo dijo, si algo te ha dañado, si algo te debe, Manuel, ponlo a mi cuenta. Y cada uno de nosotros puede poner su nombre. Si algo te hizo Diego, si algo cometió Rocío, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Querido hermano, dos cosas y con esto termino. En primer lugar, hermano, una vez más, el Evangelio es para nosotros. Y nos vamos a ir, cada uno de nosotros va a ir a su casa y tal vez no nos vamos a acordar de mucho, o tal vez de la historia o parte de esta historia, y después nos vamos a olvidar. Pero si hay algo que nos tendríamos que ir, es que con esto en mente, y quiero que cada uno de nosotros medite, es que, hermano, la cuenta fue pagada por amor. Si nosotros nos vamos de este lugar y recordamos eso, ya está. La cuenta fue pagada por amor. Y el Evangelio y la historia de Cristo nos tiene que mover. Ahora, querido amigo, Isaías capítulo 1, versículo 18, es un versículo que nosotros muchas veces citamos, donde Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y dice todo el pasaje es, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero quiero quedarme con la primera oración.
venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La única manera de ir delante de la presencia del Señor Jesucristo no es por nuestro mérito. Pensemos en Onésimo, si se hubiera presentado sin esta carta, hubiera sido historia, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, ninguno de nosotros se puede presentar delante de Dios. Ninguno de nosotros puede ir delante de Dios y decirle, Dios, quiero arreglar mis cuentas contigo por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias obras. Es que ha salido este Pablo a interceder por nosotros. Y en la historia de la redención no es Pablo es insignificante ante esto, porque quien ha salido al encuentro a restaurar esa relación rota es el Señor Jesucristo. Y si hay alguien en esta mañana que quiere arreglar y entiende el peso de sus pecados y entiende que ha pecado contra Dios, si hay alguno que quiere arreglar y estar a cuentas con Dios, la única manera de hacerlo es por medio del Señor Jesucristo. Es por medio de la obra de Cristo, porque allí Él ruega al Padre, es porque allí paga por nuestros pecados, es allí porque Él se hace cargo de nuestra deuda y su justicia es puesta a nuestro favor y nuestros pecados es puesto en la cruz. El único medio para llegar a arreglar nuestras cuentas con Dios es por medio del Señor Jesucristo. Y miren, nosotros decimos, y de hecho lo hacemos, respetamos a todos aquellos que piensen diferente. Respetamos a cualquier persona que tenga una religión, de hecho, hasta diferente de nuestra nación. Respetamos a todos. Pero eso no quita que nosotros tengamos que decir la verdad. Si hay alguien que quiere estar delante de Dios y arreglar sus cuentas, el único camino es el Señor Jesucristo. Porque dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Nadie puede ir delante de Dios a arreglar sus cuentas sin Jesucristo. Dice la tradición, y con esto termino, que Onésimo, esto no lo dice la Biblia, lo dice la tradición, y que de alguna manera en ciertos aspectos tiene valor, que Onésimo llegó a ser un hombre, hasta un líder, muy usado por Dios en la iglesia después de su tiempo. Es que esto es lo que hace Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que ha hecho Dios en la vida de muchos de nosotros. Y es maravilloso. Y como yo pensaba en el principio cuando cantábamos, una de las cosas, hermanos, que tenemos que disfrutar es que antes adorábamos a cualquier cosa, y usted me puede decir un montón de cosas, pero a cualquier cosa menos a Dios. Y hoy usted puede venir a este lugar y como iglesia cantarle al Dios vivo y verdadero, cantarle que es soberano, cantarle que Él es el creador de todas las cosas y aún más podemos ser instrumento en sus manos para que la obra siga creciendo. Una vez más, con esto termino, no por mérito humano, sino porque la deuda se pagó con amor. Que el Señor nos bendiga.